a todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo. Y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, entiendo. Sí dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué le voy a dar una razón? Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil de entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos. Deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir la autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte? ¿Perdón? Si hay otra vida después de la muerte. Pero ¿Usted es por cristiano? supuesto, mijita, por supuesto Que la hay Gaby otra no. vida. Y ve a la Gaby. Según la tradición Soy bíblica, agnóstica, no sé lo que hay. Según la tradición tengo una mente bíblica, capaz de el entender muerto- ni encontrarme con alguien. el muerto duerme hasta la resurrección. Entonces, nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio, en el fondo, de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso, que es parte de la evolución en el fondo. Primero Pero tenemos usted, un cuerpo disculpe, carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación pues. entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos creen a rajatabla, Otros nada. otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no es cierto? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario,
las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, don Vivo! La medallita milagrosa. Todo eso es un montón Pero eso de no cosas. pero eso es fe también, es fe a ser A ver, cristiano. espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada, no vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un primer ser, comunista un del ser que mundo. dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso basta, para que es un gallo muy peligroso. ¿no? Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que siga hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo, en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio... Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. De todos los muertos. Bueno, el sacrificio ya ocurrió, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Pero Él qué raro que trae el sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, es un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no?